Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. Ya ustedes saben la temática, el objetivo es que ustedes conozcan la verdadera historia de todo aquel que esté involucrado en el mundo de los deportes, atleta, cronista deportivo, dirigente deportivo, y esa es la temática que nosotros hemos trazado aquí en este su programa Historias de los grandes deportistas. Como siempre, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte Z aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y todos ustedes que están en sus casas, bienvenidos a la edición de esta semana de su programa Historias de los Grandes Deportistas. Hoy tenemos un protagonista del cual conoceremos lo que ha sido todas sus coberturas a través del accionar de los deportes de la República Dominicana. Tomás nos contará un poquito más de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Nestalí Ruiz Pérez. Es un reconocido periodista y cronista deportivo con más de 2 décadas de trayectoria en los medios de comunicación especializados en el deporte y posee una amplia experiencia en prensa escrita, ya que ha trabajado en los periódicos El Caribe, El Nacional y El Día. También ha producido y o presentado decenas de programas radiales, tales como La Pizarra Deportiva, Fiesta Deportiva, CDN en los deportes, entre otros. Nestalí fue comentarista y miembro del staff de prensa de los Leones del Escogido entre el 2009-2018 y ganó el premio Cronista del Año de la Asociación de Cronistas Deportivos en el 2013. Y esa misma ocasión fue nominado a los premios soberanos en el renglón especial de televisión por la industria dominicana de béisbol. En el 2011 realizó la serie de reportajes Fiebre de Fútbol en el periódico El Caribe y en el 2014 produjo un especial de televisión homónimo con una radiografía del fútbol nacional y sus propulsores históricos. También realizó los especiales Dominicanos en los Deportes en el 2014, Política Deportiva en el 2020, entre otros. Nestalí Ruiz ha realizado coberturas internacionales en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010 y Veracruz 2014, así como los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Valle 2021 y las Series del Caribe Isla Margarita 2010 y 2014, Mayagüez 2011 y San Juan 2015. Entre 2014 y 2020 organizó el torneo de béisbol infantil clásico de pequeñas ligas, pionero en la transmisión de los partidos protagonizados por niños en televisión nacional en vivo. Nestalí ha sido director de prensa de las Federaciones Nacionales de Golf, FEDOGolf, 2011 al 2014, y la Federación de Fútbol, FEDOFútbol, 2019-2021. En enero del 2022 fue designado director de Relaciones Públicas del Comité Olímpico Dominicano y actualmente funge como encargado de prensa del Ministerio de Deportes y Recreación MIDERET y es presentador del programa Revista Deportiva por CDN Deportes y ha formado parte de las últimas 3 gestiones del Comité Ejecutivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Nuestro invitado es considerado uno de los comunicadores más influyentes dentro del periodismo deportivo dominicano contemporáneo. Su enfoque combina la cobertura directa de los eventos con análisis y producción de contenido, lo cual le ha valido un reconocimiento tanto dentro como fuera de la prensa especializadas. Historias de los grandes deportistas. Hoy recibe a un grande del periodismo deportivo de nuestro país. Nosotros estaremos conversando con Nestalí Ruiz. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos. Bueno, estamos aquí nuevamente en su programa Historias de los Grandes Deportistas y tal como dijimos en la introducción, hoy tenemos con nosotros a Nestalí Ruiz. Nestalí, bienvenido al programa. Nos gustaría que nos hiciera una simbiosis. ¿Dónde nació Nestalí? Sus primeros años, qué deporte practicaste, por qué tu pasión y cómo entra la crónica deportiva. Bienvenido al programa. Saludos Tomás, Luis, un placer estar con ustedes este día y también con nuestros televidentes del día de hoy. Mira, yo crezco en el 11 de la Independencia,
pero con familiares en el Café de Herrera, Okay. cosa que es muy importante para explicar mi llegada al deporte. Es que mi llegada al deporte se da como bolerito o recogedor de pelotas en el Santo Domingo Country Club en finales de 1987. Yo recientemente abrí una cuenta que se llama Raquetas RD porque me puse a pensar en eso acá, pero yo tengo casi 40 años que pisé una cancha de tenis por primera vez y justamente ese fue el deporte que más practiqué. Uno jugó todo lo que se juega en la calle, incluso allá en el 11 de la Independencia y en el propio Café de Herrera jugábamos algo que ahora yo veo como pádel, que le decíamos canchita, que era tenis corto, con raquetas de lo que apareciera, de tabla y de todo. Entonces, ahora yo acá, pero el pickleball y el pádel como que se parecen a esto que hacíamos hace mucho tiempo allá en el Café de Herrera. Es una zona muy deportiva, Café de Herrera, 11 de la Independencia, en el medio está el 12 de la Independencia o el 12 de Jaina, como la gente dice, que es el área de ya donde termina la Isabel Aguilar y confluye con la Independencia. Entonces, ese cuadrante, que puede ser un solo sector, pero está dividido como si fueran 3 sectores diferentes. Sin embargo, yo digo que yo soy de ese pedazo, Okay. de ese lado. Entonces ahí, por un tema de los subestimados en cuanto a sus aportes al deporte dominicano, salesianos. Okay, sí. Señores, miren, lo que los salesianos han hecho por el deporte dominicano no hay forma de pagárselo a los salesianos. Entonces, en el centro de todo ese espacio que le estoy hablando está el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Digamos que en la Independencia, llegando a la Luperón. En el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, deportivamente, confluyen todavía, pero lo de los 80 era algo fenómeno, masivo, y confluyen fútbol, baloncesto, voleibol, mucha pelota formal, pelota informal. Por ejemplo, nosotros jugábamos torneos de pelota dentro del noviciado, con los prenovicios, pichando pelota de tenis al paso, soft. Ahí José Pérez andaba por esos lados. Pero también afuera se jugaba una pelota encendida. Sí. Bueno, si te puedo mencionar unos cuantos peloteros de la época, más o menos que crecieron entre los 80. Uno tiene que comenzar con el más... no, vamos cronológicamente. Ya después que pasan los Alou y todo eso, Elías Sosa en los 70, pero ya 80, 90, Mel Rojas, obviamente Adrián Beltré, un chin más adelante, Melqui Cabrera, Edinson Volques, Luis Pérez, el zurdo, era relevista de Cleveland. Se me está quedando gente. Sí, claro. Pero estoy hablando de la gente que llegó, pero si yo te puedo comenzar a mencionar, bueno, Eddie Garavito se me está quedando, dije a Volques, sí, Volques. Si yo comenzara a mencionar a atletas de esa zona, yo creo que no terminamos porque Evaristo va, Evaristo Pérez. Si lo llevo a atleta, ya me salí de pelotero. En el fútbol de ese tiempo hubo 2 o 3 grandes estrellas que eran de ahí. En el fútbol de ese tiempo que tenía sus limitaciones mediáticas y también porque ahí había un equipo que creo que se llamaba Los Caribes, que fue muy popular a nivel del fútbol el fútbol mayor que se jugaba en ese momento. Entonces también Genaro Martín de León, primera raqueta nacional, en un momento determinado, a mi gusto, el mejor tenista dominicano de la década de los 90. Raquebol, Simón Perdomo, selección nacional durante mucho tiempo. Luis Pérez, selección nacional. Hay una corredora que yo lamentablemente a mí se me va el nombre de la señora. No, es que nunca me acuerdo. Lo que pasa es que nunca lo manejé. Solo la veía, que hacía su trabajo, que corría y eso, y también que acumulaba muchos trofeos, que también es de por ahí. O sea, estamos hablando, bueno, Juan Manita Campuzano, el campeón nacional de golf durante mucho tiempo. O sea, tú estás viendo que es un movimiento deportivo bien interesante. Y mira que los deportes no se parecen, porque te hablé de campeones nacionales de golf y tenis, y te hablé de fútbol, que en ese momento la gente cree que no había un fútbol dominicano, y hay un fútbol viejo dominicano que está muy amarrado a la presencia salesiana en la República Dominicana.
Eso te quería decir, esa influencia del tenis, por ejemplo, en los kilómetros, el café de Herrera, ¿realmente fue a través de, o sea, solamente te llegó a ti o tuvo impacto en más de la En el generación? café mucho impacto, en el café de Herrera especialmente, y en el 10 de la Independencia por Casa de España, y un club olvidado, pero histórico, Caribbean Tennis Center. Caribbean Tennis Center. Mario Emilio Guerrero, Sí, donde sí, quiera que se encuentre, un abrazo. Caribbean Tennis Center albergó las primeras confrontaciones del equipo nacional cuando entró a la Copa Davis. República Dominicana entra a la Copa Davis en 1989. Y en ese momento se había hecho ese club, que era un club netamente de tenis, que no pertenecía a un club social. O sea, no estaba amarrado a una membresía cara de un... Porque para tu jugar tenis tenías que ser socio de la bocha, del country, Había ciertas restricciones. de Casa de España. Un club grande. Había unas restricciones. Entonces Caribbean era más abierto, era más de tenis nada más. Y era como una escuela. Y ese era el concepto de clase. Ahí eran profesor. Fernán Ravelo era profesor en Caribbean. Yo llegué a trabajar un par de días con Fernán Ravelo en Caribbean. Que estuvo aquí como invitado nuestro. Mira, yo tengo mucho tiempo conociendo a Nestalí, pero yo sinceramente, Nestalí, yo te hacía a ti como un producto de la zona oriental. No. Yo viví en la zona oriental cuando me casé. Okay. Quizás tú lo relacionas con eso, que en ese momento no veíamos mucho. Sí. Pero no, yo soy de la Independencia, 12 de Jaina, Café de Herrera, ese cuadrante, lo menciono siempre completo, porque mi familia estaba dividida entre los tres barrios. Incluso yo estudio en el 12 todo el tiempo, la Escuela Rafaela Santaella, en la Isabel Aguiar. La mayoría de mis amigos, no teníamos una escuela en el 11, la mayoría de mis amigos estaban en el 10, en el liceo, creo que se llama Víctor Liz o algo así, el liceo del 10, del INVI, como le decimos a ese sector. Entonces, en el caso mío, hice todo el tiempo en lo que se llama Liceo Manresa, nocturno, pero en el día, ya haciendo la primaria y la secundaria, era la Escuela Rafaela Santaella. ¿Y cómo llega Nestalí Ruiz a la crónica deportiva? Bueno, en la crónica yo tuve una suerte inmensa de dar con mi hermana Ruth Ruiz, que leía voraz. Bueno, Ruth hoy en día es una... Bueno, tú has estado conmigo en talleres de ella, de lingüística y etcétera. Entonces, con lo que Ruth leía, yo leía lo que Ruth iba tirando. ¿Tú entiendes? Como que te dejan la ropa, Ruth me dejaba los libros. Entonces, ya por ahí venía una vocación hacia la letra, las letras. En un momento yo leía mucho, y cuando yo me inscribo a estudiar, yo terminé el periplo que tenía que ver con tenis en el Hotel Jaragua. Okay. Entonces, ya llega el bachiller, hotelería o periodismo. No había una tercera opción. Y yo estaba claro en cuanto a lo que quería hacer y me fui a estudiar periodismo en la UAS, no pensando en deporte, pero obviamente el deporte me iba a alar, porque ya había una relación la relación con el deporte era muy profunda. Yo era demasiado fanático de la pelota, enfermo de todos los deportes, incluso yo he seguido la mayoría de los deportes que tienen cierto nivel de público desde siempre. Y me sé una cantidad de deporte importante. Algunos llegué a la crónica sabiéndolo, 2 o 3, no son más de ahí. Y los otros me lo tuve que aprender sobre la marcha. Por ejemplo, el golf yo me lo aprendí yendo a torneos. Y me lo aprendí además de que di en un momento con una enciclopedia española que lo explicaba muy bien. Y me lo aprendí. Y yo le digo a los muchachos, sí, yo sé mi chin de golf. Y es verdad, yo conozco el deporte. Nosotros coincidimos una vez, Nestalí, varias veces cuando la famosa actividad que hacía Claro Bueno, de sí, golf, el tour Claro de golf. Claro, Sí, tuvimos varios años dándole seguimiento. Y en ese tiempo yo me lo aprendí y me gustó. En principio creía que no me iba a gustar ese deporte, pero que cuando tú te sientas a verlo, tiene lo mismo que la pelota, que te da tanto tiempo a pensar lo que viene, que tú disfrutas el proceso de pensarlo. En basquetbol, en lo que tú estás pensando pasan 5 años. 5, eso es así. Basquetbol es difícil hasta para uno Sí, narrarlo. porque hay una rapidez que no te deja. Ahora, el golf y el béisbol tienen eso, que tú
está pensando, wow, está bateando el zurdo, pero después viene el derecho. Y ahora, cuando uno está en el propio estadio, es que bueno que tú miras quién está calentando y te crea una idea de lo que viene y lo arma. Y Nestalí como atleta, ¿cómo fue esta etapa de joven jugando en las canchas? Me hablaste ya de que pasaste bola. Malo, gracias. Malo, gracias. No malo extremo. Tengo que defenderme. No malo extremo, pero en ningún momento pareció que yo iba a diferente al cuento que tienen todos los cronistas deportivos. O Dalí Sánchez, hasta Orlando Méndez hace un cuento de que lo iban a filmar. No, pero lo de Orlando es relajante. Lo que te digo es que muchos de los cronistas que hicieron deporte cuentan que estuvieron casi firmados, eran casi profesionales, eran el mejor. No, yo coincidí con una camada de muy buenos jugadores de tenis, que yo me ganaba con unos cuantos, pero había unos tipos que simplemente estaban en otro nivel. Por ejemplo, un amigo de infancia que no nos veíamos con frecuencia, no nos veíamos siempre, pero nos veíamos, él y el grupo con el que yo estaba en el día a día, que era lo que trabajaban en el Jaragua, es Johnson García, sí, el cubanito que ya ustedes saben la raqueta que fue Johnson. O sea, había mucha calidad alrededor mío. Y en pelota, coincidir en generación y en espacio y en lugar con uno que se llama Adrián Beltrella, tú sabes, uno siempre estuvo rodeado de gente que lo hacía muy bien. Señores, miren, Adrián, es un asunto interesante. Adrián no hubo un día de duda de que iba a ser pelotero. O sea, yo he visto, y más con el tema clásico de Pequeñas Ligas, todo tipo de prospecto de niños, ni siquiera vamos a usar el término prospecto, que estamos hablando de talento puro en la niñez. La caja de herramientas que nadie te enseña, más completa que yo he visto en un jugador de pelota infantil, es Adrián Beltré. O sea, de lo que nadie te enseña, lo que es talento, lo que es puro talento, nadie tenía más de eso que Adrián Beltré. Y mire que ahora a mí me tocó ver a Junior Caminero con 12 años, me tocó ver un poco del propio Eli de la Cruz, me tocó ver a Yokensi Noel, muchísimos jugadores que andan por ahí que a veces se me van. En estos días yo estoy entrevistando a Ramírez, el catcher de los Marlins, y él me cuenta, sí, yo jugué, ya me habían dicho, lo que pasa que eran muchos. Entonces esa cuenta quien la lleva bien es Johanna Núñez. Porque Johanna y Orlando llevan esa cuenta porque ellos eran los que estaban en el día a día de narrar y comentar los partidos. Entonces ellos tienen más recuerdo de quién sí estaba y quién no. A mí se me van. Nestalí, nos decía precisamente Pío Santana cuando estuvo aquí con nosotros contando su historia, que para estar involucrado en esto, en esta pata de los caballos, como decía Pío, era porque uno le gustara el deporte. Nadie se metía en la crónica deportiva, pero claro, no teniendo un amor incondicional hacia el deporte. Pero ¿quién le dio esa manito a Nestalí Ruiz? ¿O quién te encaminó en esos primeros momentos que para uno entrar, sobre todo en la crónica deportiva, y más esa época tú entraste, ¿quién tú entiendes que fue esa persona que te llevó de la mano? Mira, entre salto y salto, de trabajo en trabajo, yo llegué como vendedor de suscripción al periódico Hoy, 1999. Okay. Y ya ahí en los pasillos, que me topaba con Enriquito, me topaba con Osvaldo Rodríguez Zuncar, y fue Zuncar el primero que me puso un micrófono en la mano en Deportes Entre Nosotros, okay, por Metro 1120 AM, pero lo hacíamos en su oficina, 27 con Duarte, por ahí, Bameso. En Bameso él tenía una oficina y por ahí, okay, y ahí hacíamos Deportes Entre Nosotros. Recuerdo que yo entré para los Juegos Olímpicos del 2000 y él me encargó de eso, como una sesióncita de los Juegos Olímpicos, y yo hacía eso a diario. Fue lo primero que hice. Ahí estaba Al Núñez con Osvaldo, y Al Núñez me dice, mira, pero se está armando un programa nocturno, y me explica. Y ahí es que voy con Rubio Blondi y hago esos años del bloque deportivo 650 de Radio Universal. Bueno, señores, estamos aquí conversando con Nestalí Ruiz en su programa Historias de los Grandes Deportistas, de este bloque Teledeportes, aquí por esta superestación N16. Vamos nosotros a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Bueno, señores, estamos aquí nuevamente conversando, una conversación súper interesante con Nestalí Ruiz. Nestalí, quisiéramos que nos fuéramos, vamos a saltar del 2000, cuando tú hablas de tus inicios, al 2013, que eres escogido cronista del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Eres nominado a los premios Casandra, sobre todo por ese documental.
que tú hiciste, y nos gustaría que nos hables de ese momento, qué sintió Nestalí Ruiz, que tú entiendes, que si tú entiendes que ha sido el momento más importante en tu carrera como cronista deportivo. Yo creo que profesionalmente sí, fue un proceso, me gustaba mucho el hecho de que no fue algo que se logró por un día, sino que los reportajes del 2011, si hay un premio que yo quisiera tener y no lo tengo, es el premio de cronista del año en prensa escrita. Okay. Y ya probablemente no lo vaya a ganar, porque ya no estamos en el mismo trajín. Sí. Lo que pasa es que en 2011 yo escribí por series. Entonces yo hice la serie del fútbol y una serie de pelota que comenzó, esa fue 8 entregas en 9 días. Comenzó la serie de pelota con una filtración que me hicieron de que los niños de los prospectos que estaban en las academias de Boca Chica se estaban metiendo en burdeles, saltando la verja de noche y metiendo. Ya usted sabe el escándalo. Entonces, de ahí se derivó un 8 días trabajando corrido. Eso se empalmó con un trabajo que yo no sé por qué le regateé tanto a Jansen hacerlo. Y hablo de Jansen Pujols, mi editor deportivo en el momento, porque yo como que no quería hacerlo, que era el tema de la dificultad para los haitianos firmar. Okay. Y de un filón, oye, eso dio una serie de 4 muy buenas entregas. Los haitianos no encontraban cómo firmar, porque no encontraban, hablábamos de haitianos que lamentablemente tenían problemas de origen con los papeles. Eran problemas de origen, es que no había forma de sacarle papeles y por lo tanto se imposibilitaba. Y, por ejemplo, un pelotero se llama Emmanuel Cherry, que por el cual comienza el trabajo. Un pelotero de Punga, que lamentablemente no pudo hacer carrera profesional por eso. En el 12 teníamos uno, el apodo era Matilá, que tampoco pudo hacer carrera con eso, y eran peloterazos. Y entonces, relatando esa situación, lo hermanamos con algo que nos dijo el presidente de la Junta. El asunto es que haciendo ese cuento completo de qué era lo que estaba pasando en la industria, y tengo todo ese texto, se me ocurre, además de que se iban agregando, las entrevistas iban quedando ahí. Entonces, cada trabajo de eso llevaba unas cuantas entrevistas que se iban quedando ahí. Digo yo, Ambiori, pero vamos a organizar esto, y eso fue organizarlo y comenzar a buscar lo que faltaba, el completivo. Por ejemplo, en el 2011 hubo un simposio de Grandes Ligas en la República Dominicana, en Funglode, y yo estuve como parte de los panelistas. Yo me tocó hablar 3 minutos, o sea, 2 días hablaron quizás 20 personas, a mí me tocaron unos 3 o 5 minutos, y en esa vez vino Rob Manfred, o sea, ese día quedó un muy buen material visual, que luego utilizamos en eso, nos apoyamos ya en investigaciones que había hecho el propio Natanael, investigaciones mías. Yo usé datos de Nata, que nadie puede trabajar ese tema sin abrevar con el mejor, Natanael Pérez Neró, y se armó ese documental. Digo yo, miren, le armé un trabajo sin pasar de Boca Chica. O sea, es un trabajo que yo lamento que el canal no le dio la importancia en cierto sentido. Incluso el trabajo se perdió visualmente. Wow. Yo no sé dónde está, ni lo puedo encontrar. Y en YouTube habían 4 partes, me tumbaron la primera, que era la más importante, porque teníamos como 5 segundos de un jonrón de un juego de Grandes Ligas. Okay. Y lo tumbaron por esa imagen, por una sola imagen, tumbaron el video completo. Cosas en ese momento era el YouTube del CDN. Si uno sabe que viene este aluvión de las redes y todo eso, eso se hubiese conservado mejor. Y sí. Incluso yo luego hice un trabajo muy parecido, como renovándolo, pero obviamente no era un trabajo tan profundo. Esa nominación consistió, diría yo, la primera vez que nominaban a un cronista deportivo en un premio de Acroarte. Por un trabajo periodístico sí, porque creo que ese mismo año estaba Enriquito como comunicador internacional, algo así. Entre los comunicadores internacionales estaba nominado Enriquito ese mismo año. ¿Y ese trabajo sobre la firma de los haitianos tuvo algún efecto positivo para que hoy puedan firmar? Yo creo que sí. Mira, hay una cosa, cuando hablan de influencer a veces, yo en mis adentros me digo, bueno, el concepto de hoy es otro, la influencia de hoy se mide en seguidores. Pero gracias a Dios, yo tengo
algo como orgullo y puede ser que sea de lo único que tú me veas en un momento determinado alardeando, porque hay que venderlo para que los muchachos sepan que por ahí la cosa. La mayor influencia que puede tener un comunicador es que provocar que las autoridades tomen decisiones. Entonces, ahí de la propia Junta salieron decisiones, en ese momento con el tema de los haitianos y todo cosas que necesariamente no eran para el deporte, pero estaban pasando en ese momento, como la sentencia aquella. En 2018, un reportaje sobre el uso de esteroides abusivo que había aquí con niños, provocó que Grandes Ligas cambiaran las reglas de juego y hasta cierto punto controlaron. ¿Tú ves? O sea, esa es la influencia en que yo creo a nivel de comunicación. Que tus trabajos provoquen movimientos, acciones para bien de la mayoría. Nestalí, háblanos 2009. Tuviste del 2009 hasta el 2018. ¿Cómo fue tu llegada ahí con el equipo de los Leones del Escogido? Bueno, feliz de cena. Me veía como... a mí se me salía el escogidismo. Sí, y miren que le voy a decir una cosa. Yo fui muy medido mientras estuve en el Escogido a la hora de abordar a los otros equipos. Yo nunca fui ofensivo con los otros equipos, nunca le di más espacio al Escogido que a los otros. El espacio, pues yo soy muy respetuoso del espacio, porque yo digo que si yo trabajo en CDN, el espacio no es mío, es de CDN. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo trabajo en el Ministerio de Deporte y al ministerio sale lo que le toca. Yo no puedo ponerlo a diario. Ni obviar 3 honrones de Nelson Cruz cuando jugaba para poner ¿tú entiendes? Sí. El rubro que a mí me interesa. Entonces yo fui muy cuidadoso con eso cuando trabajé con los Leones del Escogido. Y yo llego justamente porque a mí se me notaba cierto fanatismo y Feliz de Cena se dio cuenta de que yo era rojo. Entonces, por ahí me reclutaron en la temporada muerta del 2009. Me parece que iba a ser una muy buena química de trabajo con el ingeniero Jacín, pero ahí vendió el equipo. Entonces ya ahí me llaman de la oficina de José Miguel Bonetti y yo le expliqué lo que estaba haciendo. Y en ese momento ellos me permitieron seguir haciendo el trabajo que estaba haciendo ahí, que era muy poca cosa en ese momento, que yo estaba a cargo de la web solamente, y luego poco a poco fui asumiendo más responsabilidades, especialmente cuando llegó Johanna, nos tuvimos que poner a trabajar y en un momento nos quedamos solos, Johanna y yo, en el departamento. ¿Pero te afectó ese fanatismo que dice que se filtraba? No, yo no lo dejé que afecte, yo creo que no. Y todavía a mí se me sale, porque hay un momento que, señores, miren, es que el periodista anda con sus intereses, con su cultura, uno anda con todo eso. Eso de ser 100% imparcial es complicado, pero uno tiene que manejarse, y yo creo que lo hemos logrado, y lo logramos en el momento que importaba, que era en el momento que estaba trabajando con el Escogido. Hoy en día no es tan necesario, porque no hay ninguna atadura de ese tipo, pero fue muy, muy bueno para mí trabajar con los Leones. He quedado muy agradecido, me fui el día que quise irme, he quedado muy agradecido con Eduardo Narri, con José Miguel Bonetti, con los compañeros como Johanna, Melvin, o sea, muy agradecido, incluso agradecido con el trato que se me da hoy en día cuando yo ando por los lados del lado derecho del Estadio Quisqueya. Mira, hablando tú precisamente, recuerdo cuando formamos parte de la directiva de la ACD, que el presidente de la AIPS daba una conferencia virtual y decía exactamente eso, que tú mismo, que no existe el periodismo imparcial. Uno siempre, por más que uno quiera, y sobre todo en esto del deporte, siempre uno tiene su ladito con qué arrinconarse. Mira, Nestalí, nos gustaría de esos eventos internacionales que tú cubriste, sea para prensa escrita, que no hay una anécdota, de esas anécdotas que no han hecho para aquí, que han venido a sus primeros eventos internacionales, que a veces uno se encuentra con situaciones que uno dice, pero yo pensaba que era... Mira, mi primera cobertura internacional es la Serie del Caribe del 2010, pero ese mismo año yo fui a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y a mí se me hizo larguísimo. Mayagüez debe ser la ciudad más aburrida del mundo. Yo fui 2 veces que fue a esos Juegos y a la Serie del Caribe del 11. Y debe ser la ciudad, si hay una ciudad en la que yo no he encontrado qué hacer, es Mayagüez. Y yo hubo un día que estuve tan aburrido
que marqué todos los teléfonos que me sabía de memoria. Oye, pero que me aburrí porque fueron como 18 días fuera del país. Yo nunca había durado 18 días fuera del país. Y llegó un momento a mitad de camino que me aburrí feo y comencé a llamar gente para hablar nada. Háblanos, Nestalí, de ese proceso tuyo, cuando estuviste organizando los eventos de Pequeña Liga, tu experiencia, qué más tú recuerdas. Era un evento que prácticamente captaba la atención, era la primera vez que se transmitía en vivo un evento de béisbol para niños. Háblanos de tu experiencia de esos largos años que tuviste ahí. Mira, ese proyecto es a imagen y semejanza de cosas que soñó en su momento Ambioris Vidal. Yo me enganché a una idea de Ambioris. Tuvimos la suerte de que hicimos el primer año a pulmón y apareció un patrocinador antes de comenzar la segunda versión. Nosotros preparando, Ambioris fue tan visionario que hizo un dossier al otro día yo veo a Ambioris que terminamos el torneo hoy y ya mañana él está trabajando en el del año que viene. ¿Y qué sabía uno que un día lo iban a llamar de repente? Miren, aquí una reunión con esta gente, una reunión que nos consiguió Major League Baseball, por cierto. Okay. Ya en ese momento yo tenía, la relación mía con Major League Baseball, la oficina dominicana, siempre ha sido muy cercana, siempre ha sido muy intensa, a veces medio dura porque yo he tenido que asumir, dentro de las responsabilidades que he asumido, una de ellas es poner verdades dentro de la industria dominicana del béisbol, que lamentablemente no es perfecta. Tenemos una industria que obviamente si hoy estamos hablando de 230 dominicanos en sprint training, se van a quedar alrededor de 100 en grandes ligas, la industria es buena, pero hay que afinarla. Sí. Hay que afinarla porque lo que tiene malo es muy malo y no vamos a entrar en eso ahora. Tu paso por la liga de fútbol, ¿qué tú entiendes que se hizo positivo y que ahora está dando resultados? Mira, yo me enfoqué mucho en el tema de poder organizar que las publicaciones llegaran, que lograr el espacio grande. Que a veces cualquier deporte se lo pierde por logística de prensa. La logística de prensa es importantísima. O sea, a mí no, yo doy los trucos, yo no tengo que ver. Si tu juego es a las 7 y tú sabes que tú no eres béisbol, a ti no te están esperando que un juego se acabe a las 9. Entonces, como no te están esperando, pero tú sabes que los que trabajan en los periódicos van a estar ahí a las 9, avísale a las 10 de la mañana al editor. Sí. Mira, recuerda que mi juego es a las 7, me lo tienen que esperar, déjeme el espacio. Y ya tú tienes un espacio que el editor sabe que es un torneo nacional, y guarda un espacio para eso. Ahora, si tú lo dejas así, cuando eso llega a las 9, ya ellos llenaron y te dan tu esquinita. Entonces, a veces la gestión, yo me preocupé mucho por la gestión, e incluso hay gente que todavía está ahí, que trabajó conmigo, y yo trabajé junto con William Aich, con Johnny Nieto, que llegó un poquito después de mí, y parte de eso se sigue ejecutando, gracias a Dios. En ese momento, especialmente nos enfocamos en eso, en lograr el espacio que el fútbol, con sus resultados, con su armonía como fútbol general de la República Dominicana, ha ido conquistando, porque las cosas solo se conquistan dando los resultados y el fútbol lo da de un tiempo acá. Nestalí, yo te voy a mencionar los nombres de 3 cronistas deportivos para que tú brevemente nos dé tu parecer, tu opinión, y si esas personas de una manera u otra influenciaron en tu carrera. Nos gustaría que brevemente nos diera tu opinión sobre Frank Camilo, sobre Enriquito Rojas y Mario Emilio Guerrero. Mira, voy a comenzar de atrás para adelante. Mario Emilio es una influencia desde muy temprano por el tema del tenis. Era presidente de la Asociación del Distrito en los tiempos que ya yo estaba en eso. Es alguien a quien comencé a ver muy temprano, a quien comencé a ver organizando, armando los cuadros, los drops y todo eso. Y todo lo que tiene que ver con organización deportiva. Si hay una persona que yo comencé a ver temprano organizando y armando deporte, miren, no estoy hablando del periodista, estoy hablando del organizador. Sí. Luego viene el periodo de trabajar juntos en la oficina de prensa de Leones del Escogido, y verdaderamente que una persona súper agradable fuera de sus momentos. Ustedes saben que Mario, como decimos por aquí, se quillaba feo. Sí. Pero en general una gran persona, un gran profesional, respetuoso,
y una persona que aportó mucho a mi desarrollo. Luego Enrique Rojas. Enrique probablemente sea la persona que más influyó en que yo comenzara a publicar. Probablemente no. Enrique es quien se encargó de que yo comenzara a publicar junto con Armando Soldevila. O sea, ya yo estaba escribiendo, tenía las inquietudes, le dejaba ver lo que hacía y con un par de consejos que me dio Enriquito, especialmente algo tan simple, señores, los consejos simples sí ayudan. Hay una gente que te para y te dura 15 minutos explicándote algo y hay una gente que en 30 segundos te dice algo y se te queda. Y me dice Enrique, mira, nosotros lo que hacemos es organizar datos y tú hablas organizado. Ponlo como tú lo dices. Y después, yo no había dado una materia con Núñez Grasal cuando eso, que di luego. Y Núñez, en otras palabras, me repitió eso que me dijo Enriquito. O sea, Enriquito, que no era un profesor en el sentido formal de la palabra, aunque siempre muy buen profesional de la comunicación, me dijo algo que luego me lo repitió uno de los grandes periodistas dominicanos de la historia y de los profesores también de los mejores, Rafael Núñez Grasal. Entonces, bajo esa primicia, yo comencé a escribir en el periódico Hoy, recuerdo, luego llegó al Nacional. Cuando llegó al Nacional hubo que hacer muy poca cosa conmigo, llegué me pulí rápido, para decirlo así, porque traía la literatura, traía lo mucho que, gracias a Dios, pude leer, gracias a Ruth Ruiz, mi hermana, y nada, eso fluyó bastante fácil. Enriquito tuvo mucho que ver con eso. Fran Camilo, mira, Fran Camilo es una influencia diaria en todo el sentido de la palabra, porque Fran es una persona que siempre está en temas de su trabajo, muy especialmente el tema ético. Fran Camilo es una persona muy derecha y eso a gente como yo le facilita las cosas porque tú siempre estás trabajando con lo que hay que trabajar, una persona que entiende mucho, tiene el sentido humano con el que yo siempre he querido trabajar, el sentido de que, ok, lo que da view, lo que está de moda es tal cosa, pero aquí tenemos que traer al liguero. Fíjate, los invitados de Revista Deportiva te dicen a ti por dónde anda esa parte humana que uno le pone al trabajo que hace, porque al que no está encontrando espacio, si lo merece, hay que abrírselo. Y Fran es una persona que ha sido muy bueno en eso. Yo quiero agregar rapidito ahí a alguien que mencionamos al inicio, que fue a Osvaldo Rodríguez Juncal. No, Osvaldo, la influencia grande es en lo profesional, y ahí tengo que mencionar a prácticamente el Estadio del Nacional completo, porque es que Osvaldo, Roosevelt Comarazami, Rolando Guante, yo creo que nada en mí profesionalmente tiene más influencia que ese trabajo que hacían semanal en el Nacional, que era como un suplemento, solo de deporte. Claro, sí. Era como una revista semanal de deporte. Ahí los trabajos eran profundos, no eran el trabajito de fulano me dijo, ni no. Eran trabajos profundos de análisis. Y yo creo que leyendo a Osvaldo ahí, oyéndolo en Deporte Entre Nosotros, yo me empapé mucho de cómo quería hacer las cosas, y verdaderamente que profesionalmente debe ser una de las personas que más influyó en esos comienzos de mi carrera. Bueno, señores, ya en la parte final nos están haciendo señas nuestro señor director. ¿Satisfecho con tu carrera de cronista? Ay, sí, totalmente. Bueno, señores, así nosotros llegamos a la parte final de su programa Historias de los Grandes Deportistas. Hoy conocimos la historia de un grande del periodismo deportivo de nuestro país. Le invitamos para que el próximo viernes disfruten la entrevista y la historia de otro grande del deporte. Bye bye.